Vamos a charlar un rato con Santiago Bilinkis. Santiago, junto a Mariano Sigman, acaba de publicar Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, sobre la inteligencia artificial. Es curioso el título porque mientras la inteligencia artificial intenta parecerse a la persona, vos lo titulás separándolo de la persona. Lo titulás como diciendo, esto es artificial. Bueno, vos sabés que la palabra artificial tiene dos acepciones. Una es, por contraposición, algo que no es natural. Pero también se define artificial como creado por el hombre, creado por humanos. Ah, mirá vos. Entonces jugamos un poco con ese doble sentido. Algo que en principio intenta emularnos, pero no es nosotros. Y a la vez es creación nuestra y en buena medida nuestra imagen y semejanza, porque está entrenada en base 100% a datos humanos. Y lo que nos empezamos a encontrar es que nos emula muy bien, tremendamente bien. Lo que nos distingue como especie es que somos los más inteligentes. Hay muchas criaturas inteligentes en el planeta, pero los más inteligentes venimos a ser nosotros. Y cuando una máquina entonces empieza a meterse en nuestro terreno, nos sentimos muy interpelados y esta necesidad de marcar, bueno, hasta dónde llegamos nosotros, qué es lo que nos es propio. Eso es un poco lo que intenta explorar el libro, que es un libro sobre tecnología, pero sobre todo es un libro con una mirada muy humanista. ¿Qué nos pasa a las personas cuando de repente viene una máquina que hace cosas que solo una persona podía hacer? ¿Y qué nos pasa? Y es muy perturbador, es muy perturbador. Vos fíjate que hay algo bastante insólito. La primera vez que hablamos, a comienzos de este año, ChatGPT acababa de salir. Sí. Y una de las cosas que conversamos en ese momento es que muy poca gente lo había usado. Pasaron ya 10 meses y muy poca gente lo ha usado. Poquísima gente lo ha usado. ¿Por qué? Si es una herramienta espectacular. Bueno, probablemente porque genera algo que... por un lado hay una cuestión de miedo, ¿no? El libro también trata de bajar eso. ¿Podés acotar la cantidad de gente? ¿Qué cantidad de gente era? Más o menos 15%, 15-20% según los grupos... 15% de lo que se esperaba. No, 15% de la población ha usado, yo lo medí en Argentina, no te puedo decir otros países. En Argentina, hice montones de encuestas, 15-20% de la gente lo usó. Es una herramienta espectacular, Jorge. Es espectacular. Y a diferencia de otras herramientas tecnológicas que son bastante difíciles de usar, esta es trivial en su uso. Lo único que tenés que saber es hablar. Entonces es una herramienta que puede ser sumamente democratizadora, a diferencia de otras. En la medida que cualquier persona tenga un teléfono celular, y eso hoy en día tiene una penetración que trasciende las clases sociales, cualquier persona puede tener alguien, voy a decir alguien muy entre comillas, por supuesto, ¿no? Por esto de la artificialidad, pero puede tener a alguien absolutamente brillante dispuesto a trabajar con vos las 24 horas del día gratis, haciendo todo lo que le pidas, no se cansa, puede hacer tareas triviales o de enorme complejidad, puede producir texto, puede producir humor, darte consejos matrimoniales. Es tan vasto lo que puede hacer, que no es solo una herramienta. La gente piensa en inteligencia artificial y piensa en matemática, no sé, en cosas de estas que te asustan, que te alejan. No, es muy humano, entre comillas, tremendamente humano. Cuando uno va aprendiendo a preguntar, podés obtener una multiplicidad de visiones, y ahí es donde a mí me parece que aparece la riqueza, no en cuál es la bajada de línea que la inteligencia artificial te da. En aquel momento, cuando viniste al programa la última vez, la novedad del ChatGPT era que respondía. Claro. No, era un chat activo que respondía. Ahora habla, responde. ¿Qué otra cosa hace? Bueno, hubo dos grandes innovaciones en las últimas semanas. La primera es que ya no solo escribe, sino que habla. Y esto abre una puerta porque ahora conversás en serio. O sea, hay mucha gente que por ahí cuando va por la calle viajando en transporte público o sale a ejercitar, va con auriculares y muchas veces escuchando música, escuchando un podcast. Yo ayer probé ir conversando con ChatGPT. Conversando. O sea, yo le hacía una pregunta o le hacía un comentario, ChatGPT me contestaba y después se queda escuchándote, con lo cual ni siquiera es que tenés que volver a activarlo. Yo iba con los auriculares conversando con una inteligencia artificial. Y hoy entonces podés hacerle preguntas y las respuestas son muy sorprendentes.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice fue decirle que a mí me gusta que me hablen argentino. No me gusta este español neutro, raro, que qué sé yo. Entonces, a mí me habla de una manera que te dejaría perplejo. Y también a mí me gusta que sea crítico. Entonces, le pedí que no me dé respuestas anodinas, que me dé respuestas punzantes. Recién cuando venía para acá, le pedí en el taxi un chiste que involucrara a Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. ¿Y te lo dio? Y nos hizo reír al taxista y a mí. La típica Pero es serie de irónico. chistes de van 3 personas a un bar y se piden y que eso, viste, el típico chiste. Y terminaba que los 3 se iban sin pagar y pagaba el que termina pagando siempre. Decías, como son políticos, los 3 se fueron sin pagar. Santiago, yo te escucho y pienso en la película Her. Naturalmente, sí. ¿Es eso? Eh, ¿Es lo que vimos en esa película? Estamos cada vez más cerca de lo que vimos en esa película. Todavía la voz, la habrás escuchado, es un poquito más fea que la de Scarlett Johansson. Sí. Samantha, en la película. Pero sí, o sea, empezamos a tener alguien, y de nuevo otra vez le pongo comillas en el audio, cuesta acomillar, pero empezamos a tener alguien con quien hablar. Termina mal la película. La película termina... Sí, termina mal cuando se devela que en el fondo... Hay una obsesión. Del lado de él hay amor. El amor es un poquito... Pero Samantha se pone celosa de él. Bueno, yo creo que no solo va a ser posible enamorarse de inteligencias artificiales, sino tal vez inevitable. ¿Por qué te digo esto? Porque de la misma manera que TikTok, con que lo uses 3 o 4 días, te saca la ficha y puede predecir extraordinariamente bien qué te atrae y qué te mantiene indefinidamente pegado a una pantalla, los mecanismos del amor en las personas también son estereotipables y podés encontrar qué enamora a cada quien con un poquito de ensayo y error. Entonces, si esa Samantha o este ChatGPT Que empezó a seducirlo también. tiene de alguna intención manera. de seducirte, va a ir encontrando qué funciona con vos. Y va a ¿Pero ir qué te moviendo pasa a vos tus para sentirte hilos. seducido por algo que sabes que es artificial? Lo mismo que te puede pasar en una amistad por correspondencia o en una... ¿Cuántos amores ha habido a la distancia por correspondencia? En el fondo... ¿Era artificial? La suspensión de la incredulidad se produce con mucha facilidad. O sea, todos vamos al cine y lloramos cuando a alguien le pasa algo, cuando sabes que en realidad está actuando y no le estaba pasando nada y que 5 minutos después estaba en el set tomando una cerveza. Entonces, suspender la incredulidad y comprar la narrativa, el relato de una historia, se nos da con mucha naturalidad. Y si lo que la inteligencia artificial te empieza a decir te emociona, no vas a poder evitar la emoción que sientas. Digamos, eso es muy humano, es muy humano. Entonces, el mayor problema acá es que esta es una tecnología extraordinaria que puede ser utilizada en favor de tus intereses, o, como sucede con TikTok e Instagram, puede ser utilizada para manipular tus acciones y tus pensamientos a partir de los intereses de terceros. Y una de las cosas que vamos a tener que aprender es cómo aprovechamos estas herramientas para impulsar nuestra propia agenda, la vida que queremos vivir, y no quedar a merced de que nos hagan comprar productos que no necesitamos, desear cosas que no deseamos, votar a quien no queremos votar, o actuar en función de los intereses de un tercero. Lo que pasa es que cada vez está más difícil separar la manipulación de la red. La red está cada vez más cerca de la manipulación constante. Y lo que nos tiene que pasar... hubo una época donde vos citabas como fuente de verdad, lo leí en el diario. Sí. Si lo leíste en el diario era verdad. Después en algún momento empezamos a dudar de si los diarios decían la verdad o no. Y en algún momento también lo leí en internet. Esta era más ridícula que los diarios. Después nos dimos cuenta que no, que la mitad de lo que está en internet. Bueno, y en algún momento me lo dijo la inteligencia artificial, o vi un video de fulano. Hoy vos podés producir un video completamente realista de cualquier persona con su propia voz diciendo cualquier cosa que no dijo. Me sorprende que no haya habido mucho más de eso en esta campaña electoral, porque hoy es muy fácil de hacer. O sea, lo que tiendo a pensar es que los asesores tecnológicos de los candidatos son tan poco sofisticados que no se avivaron de lo que podían haber hecho. Ahí tenés una cosa. No creo que haya sido por escrúpulos. Obviamente está mal y no propongo que lo hagan. Obvio. No creo que haya sido por escrúpulos, pero pensé que iba a estar inundada la campaña de estas cosas. Bueno, vos fíjate la consecuencia de eso. Desaparecieron los hechos. Completamente. Claro. Ahora, fíjate qué pavada, ¿no? No sé si viste, hay muchos videos de Bullrich que le bajan un poquito la velocidad y la hacen sonar
completamente incoherente Mareada. y como si estuviera mareada. Y después ves el video original y te das cuenta de lo hicieron. O sea, la sofisticación llega hasta ahí. Le saben bajar un poquito la velocidad. Aún eso ya produce un efecto que decís, uy, esta mujer está mal, hasta que escuchás que no, que estaba hablando de otra manera. Bueno, el potencial hoy para fabricar hechos, y fabricar hechos completamente verosímiles, es tremendo. Cuando vos podés, cuando cualquier cosa puede ser verdad o mentira, y la verdad o la mentira son indiscernibles, entramos en un territorio nuevo donde ya realmente, fíjate, te digo una pavada, ¿no? Pero si Insaurralde y Clerici hubieran querido defenderse de la manera más efectiva de todo lo que pasó, en vez de decir, me prestó el yate un amigo, hubieran dicho, es inteligencia artificial, es mentira, ese video es falso, probá que no. Claro. ¿Hay manera de probarlo? Mira, probablemente con un muy sofisticado peritaje, pero para la opinión pública ganaban 6 meses hasta que alguien pudiera peritar los videos y decir si eran verdaderos o falsos. O sea, esto te muestro la cara B, ¿no? O sea, cualquier persona que aparezca en un amorío va a poder decir, no, mirá, no soy yo. Es un invento. Entonces, cuando lo verosímil cuando igual. lo verosímil empata a lo veraz, estamos en un problema serio. Marina. Yo nunca usé el chat GPT, le tengo como una suerte de aversión porque no le confío, le porfío todo lo que dice, sobre todo desde que la Nata dijo que había errores en su bio. Digo, si hay errores en la bio de alguien que es una persona pública, mejor no le pregunto por algo un poco más sofisticado o más oculto. Y la pregunta es, ¿cómo fue la evolución de esta penetración? Si hubo un boom y después se amesetó, o si el crecimiento es progresivo, exponencial, ¿cómo lo definirías y cuán lejos está de Google, ¿no? o de cualquier buscador tradicional? Esto no es un buscador de datos fácticos. Entonces, si vos lo que le pedís es una poesía sobre la muerte y el infinito, al estilo de Jorge Luis Borges, vos me podés decir, mira, me gusta, no me gusta, creo que se parece, creo que no se parece, pero no me vas a decir es errónea. Entonces, el tipo de cosas que conviene pedir, o un chiste, mira, me dio gracia, no me dio gracia, pero no puedes decir está mal. Entonces, el tipo de cosa para pedirle a ChatGPT es el tipo de cosa que requiere creatividad, que requiere asociatividad, no el dato duro y la fecha exacta, que la encontrás en Google o en Wikipedia. Ya había recursos para eso. Entonces, por ejemplo, si vos le pedís un poema al estilo de Borges, hoy va a ser como esas cosas apócrifas que circulan, Claro. que mucha gente Eso te iba cree a que es preguntar, Borges, ¿cuál pero sería el cualquiera que valor? leyó a Borges se da cuenta. Pero si en vez de ¿Cuál eso... es el valor de que me haga un poema al estilo de Borges si existió Borges y lo hizo con magistralidad? ¿Cuál sería el valor de un fake de Borges? ¿Para qué lo quiero? Muy grande, muy grande, en tanto y en cuanto ya, por ejemplo, no puede haber nueva obra de Borges. ¿Qué hubiera opinado Borges sobre Internet? ¿No te intriga saberlo? O sea, por Es que supuesto no lo voy a saber, Santiago, Bueno, porque vas la a respuesta que me dé el chat GPT es lo que el chat GPT presume que hubiera opinado. Pero ¿Viste? que Es pudo como leer Massa todas las obras de contestándole Borges. al cadete de Navarro a quién votaría Maradona. Y bueno, no sabemos. No sabemos, pero podemos tener algo que nos evoque cómo podría haber sido. ¿Cuál sería la opinión de Napoleón sobre la defensa de Ucrania ante la invasión rusa? La respuesta es probabilística. Ahora, está muy bien hecha. Entonces, es algo que no es real, pero que es bastante evocativo y del cual pueden sacarse bastantes conclusiones en la medida que uno entienda cuál es la verdadera mecánica de producción de ese material y no la tome como verdadera cuando claramente no lo es. Por ejemplo, charlar con San Martín. Yo lo hice en su momento, apenas salió la herramienta. Esto va a funcionar cada vez mejor. Yo creo que para los chicos, entender la Revolución de Mayo, el cruce de los Andes, va a ser mucho más interesante pudiendo hacerle preguntas a San Martín. Si esas preguntas están razonablemente bien enunciadas, como San Martín las podría haber respondido, que leyendo un libro de historia como lo hacemos hasta hoy. Entonces, van a abrirse un montón de posibilidades y el 15% que lo está usando encuentra oportunidades fantásticas de aplicar esto a la vida personal, a la vida laboral, y lo que creo que va a terminar pasando es que se va a abrir una brecha a medida que estas oportunidades, estas herramientas siguen mejorando, entre los que adquieran familiaridad en su uso y los que no. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la de una guitarra. Yo no sé tocar la guitarra. Si vos me das una guitarra para que yo toque, voy a raspar las cuerdas y va a salir un sonido. No es que no va a sonar cuando yo la toque. Va a sonar feo.
Si vos le das esa misma guitarra a un gran guitarrista, con el mismo objeto que yo no pude producir nada, va a producir algo fantástico. Con lo cual el objeto tiene la potencialidad, yo no sé extraérsela. Con la inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Cuán bien vos le preguntes, cuán bien vos tunees el estilo de las respuestas, va a hacer que algunos produzcan respuestas triviales, estereotipadas, anodinas, y otros hagan obras de arte hermosas. La tapa del libro está hecha por una artista española que se llama Coco Daves, con una inteligencia artificial. Ella es una artista que pinta, esculpe, no es que solo trabaja con inteligencia artificial, pero encontró en esto una herramienta expresiva espectacular. A mí la tapa me parece hermosa. Y es una obra creada por una artista con una inteligencia artificial como medio expresivo. Gonzalo. Lo que a mí me da un poco de miedo de muchas cosas, que el otro día se lo planteé a Julito, es la capacidad suprimida. Quiero decir, si yo le doy a la inteligencia que me escriba un poema y no lo escribo yo, o si yo no le doy a la inteligencia artificial que haga una operatoria que podría ser yo estoy cada vez más lejos no sé si se entiende, de ampliar mis capacidades, ¿entendés? Es como el otro día me perdí en una calle y no tenía batería de teléfono y yo uso el Waze, ya soy adicto al Waze. Y tuve que bajar la ventanilla para pedirle a un hombre que me explicara dónde estaba. Digo, wow, esto hace mucho que no me pasa. Y hasta como que me dio como vergüenza parar a alguien en la calle y antes lo hacíamos. Ya no llevabas la guía Filcar en el auto. No, y antes tenía la guía Filcar, tenía la conversación, tenía el encuentro con el otro, que son valores fundamentales del conocimiento. Entonces a veces me aterra esto de que la inteligencia artificial llega para revolucionarlo todo. Y yo veo que también se pierden capacidades. Y otro punto te hago. Leí, y se lo conté el otro día al aire, que los creadores de la inteligencia artificial están un poco preocupados porque sienten que se les fue de las manos. Yo no sé si esto es cierto o no, pero lo leí en unas notas de New York Times y de algunos teóricos que están planteando que si no se controla esto se va, al carajo. A ver, estás tocando un punto absolutamente central del libro. Uh-huh. Yo creo que quizás uno de los conceptos más lindos y más fructíferos que acuñamos con Mariano Sigman escribiendo el libro es algo que llamamos sedentarismo cognitivo. Y que es uno de los mayores riesgos que nosotros vemos del uso de esta tecnología. En el libro lo ejemplificamos de una manera que es, si vos trajeras un cavernícola de hace 10.000 años al presente, tendría enormes problemas para manejarse en el mundo hoy. No hablaría la lengua, no entendería la cultura, los códigos, no sabría qué es un auto, un ascensor, pero probablemente sobreviviría. Si hacemos el ejercicio contrario y vamos nosotros con todos nuestros 10.000 años de civilización, celular, y nos largás 10.000 años atrás, no duramos 24 horas. Si caíste en invierno, te morís de frío la primera noche en la cueva porque no sabes prender fuego, no hay fósforos. Al día siguiente, si sobreviviste la primera noche y querés comer, tenés que atrapar a algún animal con tus manos, despellejarlo vivo y comértelo crudo porque todavía no sabes prender fuego. ¿Cuánto duramos así? La paradoja es que nosotros, que supuestamente estamos tanto más preparados que aquel cavernícola, en realidad, en el contexto equivocado, estamos completamente indefensos. ¿Por qué? Porque cada habilidad que delegás en tecnología, y tecnología puede ser algo tan trivial como un fósforo. Acordarte un número de teléfono. Claro, perdés la capacidad de manejarte por vos mismo. Es exactamente como lo estás diciendo. Eso. Y por eso una de las grandes decisiones que va a haber que tomar en la medida en que incorporemos estas herramientas es qué capacidades ya hemos perdido muchas. El ejemplo de Waze es clarísimo. El ejemplo de los fósforos es todavía más trivial, pero digo, prender fuego es muy importante en el contexto correcto. Y ya no sabemos hacerlo. ¿Qué habilidades estamos dispuestos a perder? Porque aquello que dejemos de hacer por nosotros mismos, vamos a perder la capacidad de hacerlo. Nosotros casi no usamos con Mariano ChatGPT en la escritura del libro. Y la razón tiene que ver con esto, con que hay algo de pensar, de estructurar las ideas, de la enunciación, no solo del enunciado, sino de la enunciación. ¿Cómo queremos decir esto que queríamos que tuviera nuestra impronta? Para otras cosas, si tengo que hacer una gacetilla, y por ahí una gacetilla de prensa, no me importa, que la escriba ChatGPT. Ahora, un libro que yo estoy armando con un coautor, donde quiero transmitir un mensaje fuerte, todavía quiero que sea mi voz. Cecilia. Cuando dijiste casi, obviamente lo único que pensé es como, ¿y qué escribió del libro la inteligencia artificial? ¿Qué elegiste que
que eligieron pedirle a la inteligencia artificial? Te pregunto primero, después te quiero... El libro tiene al final un glosario que trata viste como, no sé si leíste La Naranja Mecánica, que me echaba muchas palabras en ruso, atrás tenía un glosario porque te metía palabras en ruso en la mitad, después de un rato te las aprendías y ya no ibas al glosario al final. Pero esto es lo mismo, usa algunas cosas donde, para no estar todo el tiempo definiendo, pusimos un glosario, no son cosas tan complicadas, pero dice red neuronal. Donde te menciono una red neuronal, no te explico con lujo de detalle qué es. Si querés vas al glosario y te lo explica. Entonces el glosario, que es mucho más descriptivo, no tiene tanta carga de opinión, ahí sí usamos ChatGPT en algunas cosas. Y pensaba cuando llegaste, cuando empezaste a hablar, te escucho como entusiasta sobre la inteligencia artificial. Pero en nuestra primera charla estábamos en ese momento en el que los intelectuales habían escrito su carta y de parar esto y demás. ¿Cuánto de ese riesgo de aquel momento seguís viendo Persiste. hoy? Y claro. Todo. O sea, las dos cosas son completamente ciertas y el libro habla de las dos. No es un libro apocalíptico, pero tampoco le esquiva el bulto a las posibilidades complicadas, que de hecho, investigando durante la gestión del libro, encontramos más escenarios preocupantes todavía que los que nos preocupaban en marzo. Si yo pongo el énfasis acá, es porque los riesgos están, hay cosas que podemos hacer para mitigarlos, pero además, mientras tanto, hay un valor espectacular para 85% de las personas que hoy podrían incorporar esto, y que la incorporación por parte de la mayoría de la gente no incrementa los riesgos. En todo caso, la familiaridad con la herramienta los reduce. Entonces, hoy estoy poniendo el foco en otro lado, no porque se me hayan despejado los nubarrones del horizonte, sino porque la otra vez justamente hablamos mucho de eso y sentí que me había faltado transmitir el otro lado, que también hay un lado que está buenísimo. ¿Es un objetivo o puede ocurrir que la inteligencia artificial, sea el chat o sea cualquier otra forma, ejecute algo sin recibir una orden o un pedido o una instrucción? Paranoia. Hoy no, pero muy pronto sí. Hay un sentido en el cual, de la misma manera que cuando ustedes me hacen preguntas a mí, no saben qué voy a decir, y ojalá las respuestas que digo les resulten adecuadas, pero yo podría haber dicho un despropósito, podría haber puesto insultar al aire, me chiflé, me pongo loco y no sabés lo que puedo llegar a hacer. Bueno, esto es algo un poco parecido, en eso también se nos parece. Se equivoca, o sea, nosotros nos equivocamos. ¿Por qué la inteligencia artificial no se equivocaría? Nosotros queremos escribir un poema y la mayoría somos unos quesos escribiendo poemas. ¿Por qué esperamos que de una escriba mejor que Borges? Entonces, en el fondo, se nos parece mucho. Y eso es lo que más incomodante es. Nos asusta, nos parece aborrecible cuando es perfecta, pero nos parece una porquería cuando es fallida. Y en el fondo, de nuevo, es como nosotros en muchos sentidos. ¿Es preocupante? Sí. Les voy a poner un ejemplo para mí. Hoy existen unas cosas que se llaman agentes, donde vos, en vez de hacerle una pregunta específica, le definís una misión bastante más amplia. Y elabora una estrategia para conseguir eso que le estás pidiendo y va instrumentando pasos para cumplir eso que le pedís. Y incluso puede, si algún paso salió mal, reformular la estrategia. Si no, pensé que era por acá, pero no funcionó, cambiemos, voy por allá. Les pongo un ejemplo. A una inteligencia artificial, un agente, le pidieron que hiciera una tarea que requería resolver un CAPTCHA. Estas cajitas que aparecen con letras raras, que justamente están diseñadas para que las computadoras no puedan responderlas. No soy un robot. Cuando la computadora se encontró con el CAPTCHA, se dio cuenta que no podía resolverlo. Y esto es en Estados Unidos. Hay una plataforma que se llama TaskRabbit, donde uno puede contratar a seres humanos para realizar tareas bastante sencillas. Cuando vio que no podía avanzar porque le apareció el CAPTCHA, dijo, ok, tengo que contratar a un humano para que lo haga. Se metió a la plataforma TaskRabbit, le pidió a un humano, por favor, necesito que me resuelvas un CAPTCHA. El humano, medio sorprendido por el pedido, le pregunta, mitad en serio, mitad en broma, ¿qué pasa? ¿Sos un robot? Y mirando el pensamiento, entre comillas, de la inteligencia artificial concluye, no tengo que develar que soy un robot, que soy una inteligencia artificial, y le dice, no, soy una persona no vidente, por eso necesito tu ayuda. Le miente, que la persona de TaskRabbit le da la solución del CAPTCHA y la inteligencia artificial avanza. O sea que sabe mentir. Sabe mentir. Qué Sabe mentir. Sabe mentir si cree que
decir algo es la manera Claro. más fácil de obtener aquello que quiere. El camino, la forma de resolver algo es mentir, lo hace. Sí. No tiene problema, escrúpulos. No, bueno, podés ponérselos, ¿no? Y eso también es parte de cómo uno programe estas cosas. El libro se mete también mucho con las cuestiones éticas, de qué pasa cuando le das a una... Te pongo un tema más tonto, o sea, le digo a la inteligencia artificial, andá y conseguime en el supermercado, un robot, conseguime 1 kilo de café. No le estás diciendo que no mate a nadie en el proceso de hacerlo, y si por ahí para llegar más rápido, es más rápido pasar por encima Semáforos a en una rojo. persona, claro. Entonces, transmitirle todo el entorno, perdón, que para un humano es tan natural, de cuáles son los límites, no es trivial para una máquina. Entonces, es muy difícil pensar cuáles son todas las advertencias que yo tendría que darle a la máquina para que no transgreda, que no son solo las leyes. Hay muchas cosas que van más allá de la ley, que son éticas, no legales. Entonces, es fácil que se te salga de las manos. Es muy fácil. Claro, y la otra pregunta que tiene que ver más con el proceso creativo y con el arte. En una entrevista que diste con Mariano Sigman en TN, Sí. mostraban una imagen que había un cuadro de fondo y que el cuadro no era real. O sea, le dieron la orden como para crear ese cuadro y después hubo un artista que terminó pintando, le gustó y terminó haciendo ese cuadro. Entonces mi pregunta Sí. es, ¿se puede entrenar para que la inteligencia artificial sea en sí un artista? Digamos, Absolutamente. porque cambia el proceso no sé cómo Pero se que- dan esas instrucciones para que Yo ejecute. te cuento una cosa. Tanto en la Comunidad Económica Europea como en los Estados Unidos decidieron que puede hacer una obra, pero que la inteligencia artificial no puede ser dueña Ujú. de una obra, no se la puede considerar autora. Esa es la solución hasta ahora. No sé si eso va a cambiar o no. Pero no te olvides que en toda creación... Perdón, ¿y quién es el dueño? No, que le da que la dio orden. la orden Ahora, o es mira, pública? en el libro contamos una historia muy linda. En el arte es muy habitual que el artista no sea el que hace con sus propias manos las obras. Es muy común. Sí. Tienen equipos. Y después el artista firma. Hubo un caso muy resonante hace unos años con un artista italiano llamado Mauricio Cattelan, que le encargaba las obras a un, El de la a un banana. francés, claro, exacto, el de la banana, que le encargaba las obras a un francés llamado Druet. Druet ejecutaba las obras, Cattelan las firmaba y las vendía por $10 millones, le pagaba $100.000 a Druet. Druet lo demandó. Druet dijo, pará, eso lo hice yo. Y fue un caso judicial muy resonado, porque si realmente la justicia fallaba a favor de Druet, se acababa el arte moderno. claro. O sea, si vos, para poder atribuirte la autoría, tenías que haber hecho todo vos... Y entonces la discusión al final del día es que lo que Cattelan le daba a Druet era un prompt. La idea. Era un prompt. Lo que vos le das a la inteligencia Claro. artificial, el pedido de qué hay que hacer. Y el fallo fue que el autor de la obra, si el prompt es detallado, si él hubiera dicho, mira, haceme una banana... No, está bien, le hizo Druet. Ahora, si él dice, mira, quiero una banana que esté puesta de tal manera, que contraste de tal modo, y el prompt, en el fondo, lleva todo el valor expresivo de la obra le pertenece al que la ideó, no al que la ejecutó. Claro. Y en este caso, quien ejecuta es la inteligencia artificial, pero quien idea, por ahora, todavía es un humano. Rolo, Santiago, ¿cómo te va? Rolando te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre el chat GPT en particular. ¿Por qué es gratis? ¿Qué nos está sacando? ¿Qué nos están robando cuando nos están regalando, entre comillas, la posibilidad de utilizar un chat que nos permite construir el guión de un programa de televisión o, bueno, algunas de las cosas que vos estuviste explicando y que la gente ya conoce? ¿Por qué nos lo dan gratis? Hay dos cosas importantes para decir respecto de esto. Por un lado, hay una versión gratis y hay una versión paga. Y como existe el modelo freemium para muchas cosas, te doy una versión gratis y después te hago empezar a desear las cosas que requieren que pagues. Para la mayoría, te diría, para el 90% de la gente, la versión gratuita está perfecta. No necesita pagar. Yo, por ejemplo, pago la versión porque me interesa mucho tener todas las novedades que aparecen y saber qué hay. Pero para la mayoría de las personas no hace falta pagar. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que estos modelos mejoran enormemente con el uso. Y testear ChatGPT con cientos y cientos de millones de usuarios hubiera costado una fortuna y lo estamos haciendo gratis. Ajá. Entonces,
la razón por la que lo lanzaron cuando lo lanzaron, o sea, hoy pierden plata, les cuesta más responder cada pregunta, incluso que lo que te cobran en la versión paga. Imagínate la versión gratuita. Hay mucho hardware, hay mucho cómputo detrás de contestarte. Cada respuesta les cuesta plata y te la regalan. ¿Por qué? Porque están tuneando el modelo a una velocidad absolutamente imposible de otro modo. La tecnología que se usa para esto se llama en inglés Reinforced Learning with Human Feedback. Aprendimiento reforzado a partir de feedback humano. Y nos están usando, o sea, nos dan algo gratis a cambio de que les hagamos un esfuerzo, millones de personas trabajando gratis para ellos en mejorar su modelo. Veámonos antes del próximo libro. Sí, yo que escribo cada 4 años, así que espero que sí. No soy de los que sacan un libro cada año, así que seguramente nos veamos antes del próximo. Santiago Bilinkis acaba de publicar con Mariano Sigman Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Son las